días amigos, ¿cómo están? Nuevamente gracias por estar en su programa Económica, que siempre estamos bajo el entorno de TV Andina. Hoy día vamos a conversar sobre la evolución y perspectiva del sistema privado de pensiones. Y para conversar sobre el tema hemos invitado al señor Jorge Ramos, que es el gerente general de AFP Integra. ¿Cómo estás, Jorge? ¿Cómo estás? Qué gusto de tenerte acá. Buenos días, William. Muchas gracias. Antes de conversar acerca de este interesante tema, vamos a recordar una noticia, como siempre, que nos ha llamado la atención en la semana. Hoy podemos conversar acerca de el Premio Nobel de Economía, Paul Krugman. Él nos visitó esta semana y nos trajo interesantes anécdotas, pensamientos, pero específicamente dijo que el Perú había logrado pasar la crisis internacional gracias a su fortaleza económica, disciplina fiscal y su menor deuda externa. Además dijo que no hay que tener miedo a ser un país exportador de materias primas, porque hay otros países que han logrado un crecimiento importante, caso Chile, a diferencia de México, que tenía un proceso de industrialización y su crecimiento ha sido menor. Pasemos entonces a las preguntas directamente, Jorge. La gente, nuestros amigos quieren conocer qué está pasando con la rentabilidad. Quieren conocer, hay jóvenes que van a ingresar a la vida laboral y quieren saber cómo mi AFP me va a ayudar a tener en el futuro una pensión digna. Sí, yo creo que ese es un tema muy relevante y afortunadamente ya el sistema tiene 20 años y ha pasado todo tipo de coyunturas, ¿no? Coyunturas muy favorables, hemos enfrentado varias crisis regionales, crisis internacionales, y a lo largo de todo ese periodo hemos sido capaces de producir una rentabilidad del orden del 8% en términos reales, o sea, descontando la inflación, ¿no? Entonces eso significa que básicamente hemos podido multiplicar el poder adquisitivo de los aportes de los afiliados, ¿no? Si uno evalúa el saldo que tiene hoy día en su cuenta de capitalización una persona que ingresó al sistema privado de pensiones en el 93, cuando comenzó, a la fecha, va a poder ver que más de la mitad, o sea, en promedio, como el 54% del dinero que está en la cuenta es producto de la rentabilidad y la otra parte es producto, digamos, los aportes que hizo regularmente, ¿no? Entonces, en el largo plazo y en los 20 años de historia que tenemos evidencias muy sólidas de que somos capaces de producir una rentabilidad muy competitiva y bastante, digamos, elevada. En el corto plazo, obviamente enfrentamos las volatilidades de los mercados. El año pasado, con un rendimiento de la bolsa peruana del orden del menos 24%, sí, terrible. Fuimos capaces de producir rentabilidades positivas, bajas, pero positivas. Y ahí está el beneficio de poder tener una cartera diversificada y el beneficio de poder también invertir en los mercados internacionales. Esa diversificación que se ha ido aumentando paulatinamente a través de los años es un elemento que nos permite tener una mayor maniobra, nos permite resguardar mejor los fondos y tener un crecimiento más estable hacia adelante, ¿no? Ese tema de la diversificación es interesante. ¿Por qué? Porque no está concentrado los papeles en un solo instrumento financiero. Pero mucha gente dice, ¿pero por qué seguir apostando por la bolsa? Sí, o sea, acá sí ya a mitad de año sabíamos que la bolsa no iba a tener buenos resultados, porque obviamente a nivel internacional también la situación no estaba buena. ¿Por qué seguir con este esquema? ¿No hay otros instrumentos financieros donde podemos de repente canalizar más nuestros aportes? Por supuesto, hay toda una gama de instrumentos financieros, pero las acciones son una alternativa de inversión que en el largo plazo termina siendo una de las más rentables. Nosotros analizamos la historia, vamos a ver que en algunas coyunturas las acciones han tenido comportamientos negativos, pero cuando vienen las coyunturas positivas también son los papeles que más rentan. Entonces, en la medida en que nosotros veamos que las empresas están sanas, están sólidas y tienen perspectivas de crecimiento, son muy buenas inversiones a largo plazo. Van a tener volatilidad en el corto plazo, pero a largo plazo son muy rentables. Por supuesto que hay otras alternativas de inversión
y conversábamos un poco antes del programa, tú me decías qué pasa, que ya no hay tantas emisiones como antes, y lo que pasa es que así como nosotros estamos invirtiendo internacionalmente, al Perú le ha ido tan bien que también las empresas están emitiendo sus instrumentos en los mercados internacionales. Yo muy buenos precios, ¿no? Las tasas. Por supuesto, ¿no? Entonces ya una compañía que antes emitía un bono para el mercado local, hoy día va y lo emite en Nueva York, en Europa, y se distribuye en toda la región. Entonces, así como las empresas salen a emitir sus papeles a los mercados internacionales, nosotros también tenemos que salir a comprar en los mercados internacionales. Y eso beneficia tanto a las empresas como a nosotros los inversionistas. Pero obviamente hay un límite de inversión en el exterior. Sí, sí. Que también limita la capacidad de poder rentabilizarse en el exterior, ¿no? Sí, y acertadamente, digamos, ese límite ha comenzado a subirse desde el año pasado, que ha sido justo cuando la coyuntura de los mercados internacionales ha sido mejor, ¿no? Recordemos que los países desarrollados, en especial Estados Unidos, la bolsa de Estados Unidos ha tenido un comportamiento muy favorable el año pasado. Sí. Incluso este año, en los 2 meses y algo que ha transcurrido, la bolsa de Estados Unidos está rindiendo positivo, mientras que Perú estamos en -8. Sobre todo las tecnológicas, ¿no? Así es, ese es un sector que ha tenido bastante dinamismo, ¿no? Una consulta que nos hacen nuestros amigos y que siempre nos escriben es que hay 3 fondos, ahora creo que hay uno adicional. Sí. ¿Qué fondo me conviene a mí? Yo recién estoy iniciando mi vida laboral, voy a entrar, ya sé a qué FP voy, y ¿qué fondo me conviene? Bien. Mira, el fondo 2, que es el fondo, digamos, intermedio, hoy día concentra alrededor del 70% de todos los recursos que hay en el sistema privado de pensiones, es donde la mayoría de personas están. Muchas están ahí porque ese fue el fondo inicial, el que viene de hace 20 años y no se han movido. Y en realidad, para una persona, digamos, que no es muy sofisticada en su tema de inversiones, permanecer ahí es lo más acertado. De ahí tienes 2 opciones, el fondo agresivo, donde concentra alrededor del 20% de las inversiones y que se ha ido reduciendo por las coyunturas negativas de los últimos años, que es para las personas más jóvenes, para las personas con mayor aversión al riesgo. Y tienes un fondo conservador que representaba alrededor del 10% del total, sí. Y ese es el que más está creciendo ahora. Los afiliados se están volviendo más conservadores y están yendo, digamos, a este fondo de menor riesgo. Lo ideal es que una persona que ya está próxima a su edad de jubilación se pase a una alternativa más conservadora, porque le puede tocar justo una coyuntura negativa al final, justo antes de retirarse, y eso te afecta a la pensión. Pero los jóvenes como tú, William, deberían estar en el fondo 2 o en el fondo 3. Otra cosa que también les interesa, hablando de esto de los fondos, es la rentabilidad. Y como tú bien dices, la rentabilidad hay que medirlo pues en el mediano o largo plazo, porque obviamente es el tiempo que va a demandar en nuestra vida laboral. Sí. Pero siempre estamos preocupados este año, cuánto podemos de repente obtener rentabilidad, mi fondo, yo tengo cada mes de repente recibo mis estados y digo, bueno, ahora he subido, y respecto al año pasado creo que estamos mejor, ¿no? Sí. Mire, el año ha comenzado, yo te diría, el fondo conservador está casi a la par y el fondo intermedio está -1, el fondo agresivo alrededor de -3, con una bolsa que ha caído pues a comienzo de año 8%, ¿no? Y con los mercados internacionales, Estados Unidos ha subido 1,5%, entonces, pero todavía, esto recién es el comienzo del año, ¿no? Lo que hemos visto en la bolsa peruana es, ok, el año pasado cayó en forma importante y se pensaba, bueno, ya no puede caer más, pero lo que se está ajustando este año son otros sectores, ¿no? El sector minero ya asimiló la bajada de precios, ¿no? Entonces, este año es más el sector vinculado a consumo que tiene más que ver con el cuestionamiento si la economía peruana se está desacelerando o no, ¿no? Acá yo creo que es bien importante recuperar ese dinamismo de la economía peruana. Yo creo que la activación de los proyectos de infraestructura y todas estas concesiones que quiere impulsar el gobierno va a ser un elemento clave. Nosotros por nuestro lado, como fondo de pensiones, estamos formando un fideicomiso de $1.000 millones
para estar listos, para poder participar también en estos proyectos. Tema de infraestructura. Infraestructura, sí. Ese es un tema clave, es un tema donde todos ganamos, ¿no? Gana el gobierno, gana la población, ganamos nosotros en las inversiones, son inversiones a largo plazo, estables. Entonces, ese es un tema que todos queremos impulsar, ¿no? Específicamente sobre el tema de la reforma del sistema previsional, hacia dónde va, qué nuevos elementos tiene la norma, la vamos a conversar dentro de unos momentos. Vamos a hacer una pausa, amigos, y volvemos con el señor Jorge Ramos. Amigos, regresamos con esta entretenida entrevista con el señor Jorge Ramos, que él es gerente general de AFP Integra. Jorge, la reforma previsional, ¿qué novedades nos ha traído? Y me parece que todavía se sigue evaluando qué hacer con este sistema. Sí. Mira, este es un sistema que está en revisión constante, ¿no? Y no solo en el Perú, sino en toda la región. Pero lo que sí hay que rescatar es que ha sido exitoso y ha comprobado ser un modelo que funciona en los países en desarrollo. En lo que pasó en Europa y toda la crisis que vimos, uno de los grandes causantes fue pues los sistemas de beneficios del Estado que colapsan porque dan beneficios que no están fondeados. Pues el principio de que una persona puede financiar su pensión, eso se puede hacer, ¿no? Y nosotros somos la demostración de eso, ¿no? Ahora, la reforma tenía varios objetivos, ¿no? Yo diría que el primer beneficio que ha traído la reforma es que ha sido acompañada por una reducción en los precios, que de alguna manera también se perseguía ese objetivo, ¿no? Una reducción en los precios que beneficia a todos los afiliados. El tema de la elección de comisión, sí, generó mucha confusión. Al final, la mayor parte de las personas optaron por quedarse en el sistema anterior y eso viene evolucionando, y lo que estamos haciendo es, de alguna manera, equilibrar los precios en ambos sistemas para que los clientes que eligieron un camino o se quedaron en el otro no se beneficien unos a costa de otros, ¿no? Sino mantener ahí un equilibrio, porque obviamente esa fue una decisión muy difícil, sí, porque está basada en supuestos de lo que va a suceder pues, en los siguientes 10, 20, 30 años, dependiendo pues, de la edad de la persona, ¿no? Hoy día se está trabajando muy fuerte en la regulación de inversiones. Ya la superintendencia ha publicado los borradores de los planteamientos que ellos están presentando. Esto está siendo discutido con los equipos de inversiones, y en general todo este tema de regulación de inversiones va a ser muy positivo, porque va a agilizar el registro y las inversiones en nuevos instrumentos, va a permitir mayores inversiones en derivados. Los derivados ayudan mucho porque, por ejemplo, cuando los mercados se mueven muy rápido, claro, salir pues a vender las acciones y a comprar, eso demora y afecta a los mismos mercados. Cuando uno puede hacer coberturas te puedes mover más. Entonces el tema de inversiones va caminando bien, nos va a permitir también invertir más en los fondos de capital privado. Entonces eso es lo que se está trabajando en este momento. ¿Cuánto más o menos, de lo que se pensaba sin este nuevo esquema, cuánto más de inversión podrían ustedes canalizar? Mira, lo que no es un tema de más inversión, sino es un tema de cómo se van a tomar las decisiones. Antes,
cuando salía una nueva alternativa de inversión, esta tenía que presentarse a la superintendencia, tenía que evaluar y autorizar para que se haga la inversión. Ahora, esa responsabilidad está siendo desplazada hacia la AFP, la cual, si está interesada en una inversión, la analiza, ve que cumple los requisitos que la superintendencia exige, hace la inversión y después regulariza, ¿no? Entonces eso permite poder llegar al mercado de una forma más acelerada. Incluso la regulación incorpora un porcentaje de 0.75, donde la AFP podría hacer una inversión y después regularizar la categoría de esa inversión con el regulador. Y si no la puede regularizar, entonces la puede dejar en ese cajón. Es como un cajón libre para invertir, ¿no? Entonces, ese tipo de factores son los factores que le dan más flexibilidad, pues, al manejo de inversiones. ¿Y hay la posibilidad de repente, con las regiones, ser una especie de aliado, socio estratégico, inversionista en sus proyectos de desarrollo? Porque hay regiones que de repente tienen menos recursos que otros y de repente hay que analizar esos proyectos de infraestructura. Absolutamente, absolutamente. Y por eso es que creamos este fideicomiso para invertir en infraestructura, porque lo más importante es que la inversión que se haga sea rentable y sea segura. Entonces, mientras cumpla esos dos requisitos, podemos invertir en cualquier región del país. Pero no hay que olvidar que nosotros estamos invirtiendo el dinero de todos nuestros afiliados. Entonces, esto no es obra social, es inversión rentable, ¿no? Ese es el principio fundamental, ¿no? Ahora, volviendo un poco a un tema que nuestros amigos querían conocer, es acerca de siempre desde que nos conocemos, desde casi el inicio del sistema privado de pensiones, es que se decía que se quería acoplar al sistema a más trabajadores independientes. No sé si eso se ha logrado, porque en realidad el porcentaje hasta ahora es mínimo. Como AFP Integra, ¿qué están haciendo ustedes? Ya, has tocado un tema muy relevante, el tema de la cobertura, ¿no? Si bien a raíz de la licitación, hoy día todos los nuevos trabajadores que deciden entrar al sistema privado tienen que entrar a la AFP que ganó la licitación. Sí. Eso hizo que los volúmenes, digamos, de afiliados que ingresaban al sistema disminuyeran. Hemos visto, y es una cosa muy buena, que ya la empresa que ganó la licitación ha levantado su nivel de afiliaciones y ya está llegando a niveles de 20.000 personas mensuales. Entonces, eso es una excelente señal y esperamos que continúen, porque lo que nosotros queremos es que más personas, pues, ingresen al sistema privado de pensiones. Ahora viene el tema de los independientes. El año pasado salió la ley y se decidió postergar hacia este año. Este es un tema muy relevante porque, primero, no hay ningún país que haya logrado la solución perfecta para incorporar a los trabajadores independientes al sistema privado de pensiones. Nadie tiene la fórmula perfecta. Entonces, nosotros tenemos una ley y yo creo que antes de que venza el plazo, porque esto se postergó por un año, hoy día nos toca trabajar en cómo hacemos que esa ley mejore, ¿no? Porque yo estoy convencido de que tenemos que ser más creativos y buscar algún mecanismo flexible para poder incorporar al trabajador independiente. Y lo que toca hoy es justamente analizar eso y pensar en las propuestas, ¿no? Porque es muy fácil esperar al momento en que llegue la norma y decir, no, esto no aplica y corrémoslo, anulémoslo, ¿no? Hoy día es el momento en que tenemos que trabajar en las propuestas y no solo como AFP Integra, sino ya a nivel de gremio, porque hemos tenido nuestra reunión justamente el día de ayer, hemos asignado una máxima prioridad a lo que es el trabajo en propuestas para poder salir, digamos, con una alternativa que sea atractiva para los trabajadores independientes. Y yo particularmente pienso que tenemos que pensar en algo más gradual y más flexible, ¿no? Pero el hecho de que los trabajadores independientes también tienen derecho a tener una pensión de jubilación, o sea, eso todos queremos tener una pensión cuando nos jubilemos,
el tema es que es un poco complicado si esto se hace de una manera drástica, sí. pero sí debemos... Pero ¿cómo captar su atención de los desafíos? Ya, lo que pasa y lo que pasó, digamos, el año pasado fue que si de la noche a la mañana una persona que está acostumbrada pues, a recibir un nivel de ingresos, de un día a otro tiene que poner el 10% de eso en su fondo de pensiones, es traumático. Sí, pues. Sobre todo si uno tiene deudas, está acostumbrado a un nivel de ingresos. Entonces hay que pensar en ese trauma, hacerlo, digamos, un poco más... Pero habría que difundir más el sistema, ¿no? He visto algunas propagandas acerca de, ¿no? del rendimiento o de los fondos, pero específicamente para los independientes como que todavía no hay. Sí, mira, yo estoy convencido de que el mejor factor de, digamos, de difusión es con el ejemplo, ¿no? Y recién el sistema tiene alrededor de 130.000 jubilados, ¿no? Y tenemos muchas personas que ya están jubilando acogiéndose al régimen de jubilación anticipada. Tú sabes que las personas que pierden su trabajo pueden jubilarse, los hombres a los 55 años y las mujeres a los 50. Eso en un sistema de reparto estatal es impensable. Sí, pues. O sea, si tú ahorras y tienes un problema, puedes jubilarte antes. Entonces, son esos casos, son esas personas que se van a ir jubilando. Recuérdate que el sistema recién tiene 20 años, después se van a jubilar gente con 25 años, con 30 años de ahorro. Es esa nueva generación la que va a vivir esas pensiones, la que va a transmitir, digamos, eso a sus hijos, a sus entornos. Yo creo que ese efecto de demostración es el que ya comienza a darse todavía de una forma reducida por el volumen, pero ese yo creo que va a ser nuestro principal aliado, claro, hacia el futuro, ¿no? Un último tema, Jorge, para un poco de redondear eso. Hay algunas personas que me han preguntado ¿qué pasa con mi fondo? Me han contratado en el extranjero, estoy yendo la próxima semana. ¿Qué va a pasar con mi fondo? ¿Se va a perder? ¿Se va a quedar ahí? ¿O se va a esperar que yo me jubile en otro lado para poder? O también las personas que han estado en el exterior y ahora como le va tan bien al país, están viniendo a hacer empresa, pero tienen su fondo en el exterior. Bien. Bueno que menciones ese punto porque ese es un punto donde Perú tiene la mejor regulación de toda la región. Yo que he tenido la oportunidad de, justo me ha pasado lo que tú dices, me ha tocado trabajar en Chile, me ha tocado trabajar en Colombia, donde también hay AFP, y está en Perú. Y Perú es el único país que tiene, donde uno tiene la facultad de llevarse su fondo de pensiones al país que sea en todo el mundo. Hay otros países que tienen convenios con algunos países, pero en Perú, si el día de mañana te vas a trabajar a Indonesia, y entonces ya te vas a quedar allá por el resto de tu vida y te vas a jubilar allá, no tiene ningún sentido que sigas acumulando tu dinero acá en el Perú. Bueno, hay una normativa a través de la cual tu dinero puede ser transferido al país donde estás. Y en ese sentido, como te decía, el Perú es el único país donde uno puede hacer eso a cualquier país del mundo. Entonces sí, realmente es una ventaja. Los otros países tienen limitaciones, y ese es un tema, yo creo que es una gran ventaja y es como debe ser, ¿no? Porque si uno se va a jubilar en el Perú, bueno, que tenga su fondo acá, pero si ya pasa a residir en otro país, ya, digamos, y a ahorrar en otro sistema de pensiones, lo lógico es que se vaya el fondo. Se vaya el fondo. Perfecto, Jorge, yo te agradezco por estar con nosotros, te voy a convocar para una próxima oportunidad porque todavía hay mucho tema por conversar acerca de las AFPs y sobre el futuro de nuestras pensiones. Por supuesto, William. Gracias. Nos vemos. Bien, amigos, con ustedes va a ser hasta el próximo viernes y siempre con los temas que ustedes nos sugieren, temas del momento. Hasta el viernes, amigos. Gracias.